Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados amigos, hermanos, que van a poder escuchar este tema, este audio, hermanos. El Señor puso en mi corazón volverlo a reproducir, hermanos, ya que la palabra del Señor, hermanos, es una palabra que va a edificar y que va a bendecir muchas vidas. Doy gracias al Señor, hermanos, por permitirme el privilegio de poder compartir la palabra del Señor todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida, ahí por Vive Radio Digital. Estamos ahí compartiendo, hermanos, palabra del Señor, y usted puede encontrarnos en Tuning, en Facebook, en YouTube, Vive Radio Digital, compartiendo palabra del Señor en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, una programación que ha sido de bendición para muchas vidas. Y en este momento pues vamos a compartir el tema, hermanos, conociendo al Espíritu Santo, y sé que esta palabra va a ser de grande bendición. Así que cuando usted escuche este mensaje, yo le hago la invitación en el nombre del Señor que comparta, hermanos, este video para edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una pequeña oración, hermanos, poniendo en las manos del Señor este tema, y que cada vida que escuche este audio pueda ser bendecida, pueda ser edificada, pueda ser tocada por el Espíritu Santo, y su vida, hermanos, sea fortalecida cada día más en el Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder hablar y enseñar tu bendita y poderosa palabra. Padre amado, bendigo cada vida, cada oyente que va a escuchar, Señor, este audio, esta reproducción. Padre amado, que tú bendigas las vidas de una manera especial, poderosa y sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amados amigos, hermanos en Cristo, el tema que vamos a compartir es conociendo al Espíritu Santo. Y vamos a ir, hermanos, conociendo o hablando del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. La primera vez, hermanos, o la primera cita donde encontramos que se menciona al Espíritu Santo, lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es desde antes de la creación, antes de que fuesen hechas todas las cosas, antes de que Dios, por el poder de su palabra, formara el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, hermanos. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, se movía, hermanos, sobre las aguas, y existía desde antes de la creación. Y vemos al Espíritu Santo en algunos acontecimientos muy importantes, hermanos, hasta el día de hoy, y se los voy a ir mencionando. Número 1, hermanos, vemos al Espíritu Santo obrando cuando fue formado el hombre, hermanos. Cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, ahí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y podemos verlo en Génesis capítulo 1, versículo 26, hermanos. Dice ahí la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, etcétera. Sigue hablando. El enfoque que quiero hacer, hermanos, es en lo que el Señor Dios Padre, Jehová, habló y dijo, hagamos. Está hablando en plural, más de una persona. ¿Quiénes son esas personas que estaban ahí con el Padre cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Pues esas personas, o ese plural, se está refiriendo, hermanos, al Espíritu Santo, que ya se movía sobre las aguas, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que también es desde antes de la fundación del mundo. La palabra del Señor dice que Jesucristo, hermanos, es antes de que todo fuese creado, y todo lo que existe por Él fue hecho, dice la palabra del Señor. Así que vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, cuando el hombre estaba siendo formado, hermanos.
Pero hay otras palabras importantes que remarcamos ahí, y es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué es lo que quiere decir ahí el Señor? A nuestra imagen y a nuestra semejanza, hermanos. Si cada una de las personas tenemos un físico diferente, una tez diferente, una tez de piel diferente. No se está refiriendo al físico, hermanos, se está refiriendo, hermanos, a que el hombre fue creado, hermanos, o fue hecho un ser tripartito. ¿Qué quiere decir la palabra tripartito? ¿Qué significa? Esto quiere decir que fue un ser creado, dividido en tres partes iguales: cuerpo, alma y espíritu. Así como nuestro Dios, hermanos, es un Dios trino, que significa que es un Dios manifestado en tres personas. Eso es la palabra correcta, es un Dios trino, no Santísima Trinidad, porque eso no es bíblico, hermanos, sino que es un Dios trino. Y la palabra trino, hermanos, significa que tiene tres diferentes personas. Y esas tres diferentes personas, pues son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice ahí la palabra, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, y cuando habla del Verbo se refiere a Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en San Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que cuando se refiere la palabra al Verbo, está hablando de Jesucristo. Y dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gloria sea al Señor, aleluya. Un solo Dios manifestado en tres personas iguales en poder y majestad, manifestada en diferentes tiempos, hermanos. Así como el hombre fue dividido en tres elementos: cuerpo, alma, espíritu, creado a imagen y semejanza de Dios, porque nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que ahí vemos, hermanos, al Espíritu Santo, hermanos, en este acontecimiento poderoso de la formación o la creación del hombre. Ahí vemos, hermanos, al Espíritu Santo. También lo vemos, hermanos, al Espíritu Santo en otro acontecimiento muy importante, hermanos, en la creación, y es cuando fue engendrado nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y quiero remarcar esta palabra: cuando fue engendrado, no creado, porque Jesucristo no es una creación, Jesucristo mismo es Dios, hermanos. Estoy diciendo que el Espíritu Santo estaba ahí también presente cuando nuestro Señor Jesucristo fue engendrado en el vientre de María para venir a tomar forma de hombre, para hacerse igual a los hombres y venir a pagar por el pecado de la humanidad, hermanos, por el pecado del mundo entero. Y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en los versículos 34 y 35, dice ahí la palabra del Señor: entonces María dijo al ángel, después de que le dio el anuncio que concebiría y daría a luz, María le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35, respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo, ahí ya lo vemos, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, al Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Aquí vemos, hermanos, en otro acontecimiento poderoso, importante en lo que es la vida
la creación completa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Vemos que el Espíritu Santo viene y hace sombras sobre María para engendrar, hermanos, al Hijo de Dios, a Jesucristo, en forma de hombre, tomando forma de hombre, porque Jesucristo es desde antes de la creación, porque Jesucristo mismo es Dios, pero vino a tomar forma de hombre, hermanos. Él se hizo hombre por amor a la humanidad. Dejó su trono, dejó su gloria, hermanos, por amor a nosotros, para manifestarse en forma de hombre, en cuerpo humano, para venir a pagar el pecado de la humanidad, hermanos, y que el pecado del hombre fuese cargado sobre nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que vemos nuevamente al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí también en este acontecimiento importante. El primer hombre, hermanos, llamado Adán, fue vencido por el pecado, y cuando fue formado, pues estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vimos en Génesis 1:26, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El segundo acontecimiento importante es cuando viene el segundo Adán, hermanos, que es Jesucristo, como nos dice en Romanos capítulo 5, hermanos, que el segundo Adán es Jesucristo, que vino a darnos vida y a vencer, hermanos, el pecado, hermanos. También ahí en ese acontecimiento poderoso, pues podemos ver que cuando fue engendrado en el vientre de María para venir a tomar forma de hombre, como nosotros, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo leímos, y el versículo, hermanos, es clarísimo en Lucas capítulo 1, versículo 35. Encontramos las tres personas del Dios Trino, un Dios manifestado en tres tiempos diferentes para la bendición del hombre. Lo vuelvo a leer, Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuevamente volvemos a ver ahí el Dios Trino, hermanos, un solo Dios manifestado en tres personas diferentes, en tiempos diferentes, para la bendición del hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora bien, quiero mencionarle, hermanos, algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque el tema precisamente es conociendo al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo espero que este tema sea de bendición para su vida, hermano, y que lo pueda compartir con sus amigos, con sus familiares, para que puedan ser edificados y la palabra del Señor toque sus vidas y sus corazones, hermanos. Ahora bien, voy a mencionar ahora algunas de las manifestaciones, hermanos. Vemos, ya vimos que el Espíritu Santo, hermanos, es desde antes de la creación del mundo, hermanos, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, así que Él es desde el principio, porque Él mismo es Dios, hermanos, pero no había manifestaciones completas del Espíritu Santo en el mundo, sino que la plenitud del Espíritu Santo no se había manifestado en el mundo, pero sí había eventos en los que vemos que el Espíritu Santo venía, bendecía y hacía una obra con una labor específica para bendición de su pueblo escogido. Vemos en Éxodo, hermanos, capítulo 31, versículo 1 y 2. Ahí vemos unas palabras, y nos trae luz a que cuando Dios escogió a los hombres que iban a diseñar el tabernáculo y todos los utensilios sagrados, ahí vemos, hermanos, el Espíritu Santo llenando, bendiciendo estos hombres
para que pudieran desempeñar esa labor tan importante que se les iba a poner en sus manos. Éxodo 31, versículo 1 y 2 dice ahí: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Vemos aquí claramente, hermanos, que Dios escoge a este hombre llamado Bezalel y le da, hermanos, por ayuda a otro hombre llamado Aholiab, que lo vemos en los versículos más abajo. Pero lo que quiero hacer énfasis es en que estos hombres fueron llamados por Dios, escogidos por Dios para desempeñar una labor, para trabajar en el tabernáculo, en los utensilios sagrados, hermanos, y que cuando Dios los escoge para esa específica labor, Dios los llena del Espíritu de Dios. Ahí ya vemos una manifestación del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos otro ejemplo, hermanos, es cuando el rey Saúl fue ungido como rey. También, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo para que el rey Saúl pudiera desempeñar la labor que se estaba poniendo en su mano para que pudiera gobernar, hermanos, un pueblo que era no cualquier pueblo, sino el pueblo escogido por Dios, y fue lleno también del Espíritu Santo. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, hablando de los profetas, y serás mudado en otro hombre. Ahí vemos claramente, hermanos, que el Espíritu de Jehová, que el Espíritu de Dios lo llenó, vino sobre la vida de Saúl para que él fuera lleno del Espíritu Santo, para que fuera mudado en otro hombre, para que fuera entonces un rey que pudiera gobernar, hermanos, con equidad, con justicia, el pueblo de Israel, cosa que más adelante pues sabemos que no sucedió porque Saúl no se dejó guiar por el Espíritu Santo, sino por sus temores, pero ese es otro tema, hermanos. Lo que estoy remarcando es que el Espíritu Santo ya vemos desde el Antiguo Testamento algunas de sus manifestaciones. Otro ejemplo, hermanos, es cuando fue escogido Sansón, otro ejemplo bien conocido. Sansón fue escogido para liberar, hermanos, al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová descendía sobre él y le daba fuerza para pelear en contra de sus enemigos de una manera sobrenatural. Y voy a leerle algunos versículos, hermanos, en la palabra del Señor. Jueces capítulo 14, versículo 6, dice ahí la palabra: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. No era la fuerza de Sansón, no era el poder de Sansón, era que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, y era el Espíritu Santo el que le daba esa fuerza para poder, hermanos, pelear en contra de sus enemigos, que eran los filisteos en aquel entonces. Otra manifestación muy clara, hermanos, del Espíritu Santo. En el versículo 19 también nos dice, hablando de Sansón: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30,000 hombres de ellos, tomando sus despojos. Y continúa hablando ahí la palabra. Lo que quiero estar remarcando, hermanos, es que claramente la palabra nos especifica que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que descendía sobre estos hombres para que desempeñaran, hermanos, una labor específica en ciertos momentos, para que fueran llenos del Espíritu Santo y hicieran esa labor que se les ponía enfrente.
También vemos, hermanos, en los profetas, hermanos, que profetizaban la palabra del Señor, hermanos, en el tiempo de Isaías, Jeremías, todo este tiempo, hermanos, vemos los profetas que el Señor levantó llenos de su Espíritu Santo, y ellos decían la palabra. El Espíritu de Jehová vino sobre mí y Dios me habló, Dios me reveló, y Dios, hermano, les daba visiones, revelaciones para que hablaran palabra a su pueblo, para que lo dirigieran, para que lo exhortaran, para que lo corrigieran. Pero eran, hermanos, lo que quiero enfatizar era que eran manifestaciones esporádicas, hermanos. No una manifestación plena del Espíritu Santo, sino que eran manifestaciones esporádicas, no con mucha frecuencia, sino eran manifestaciones de tiempo en tiempo, hermanos, que pasaban porque Dios tenía un propósito. Dios quería que profetizaran su palabra, que gobernaran, que llevaran a cabo la labor del tabernáculo. Son momentos específicos donde vemos al Espíritu Santo manifestándose en ciertas personas, en ciertos momentos, con una labor y un propósito específico. La manifestación plena, hermanos, del Espíritu Santo, cuando vemos que ya plenamente el Espíritu Santo se manifiesta en el mundo y para la iglesia, lo encontramos en Hechos capítulo 2, hermanos, del versículo 1 en adelante, y es en el día de Pentecostés. Ahí, hermanos, encontramos la manifestación plena del Espíritu Santo de Dios, ya no solamente sobre algunos hombres, sino manifestándose al mundo y a los creyentes. Gloria al Señor. Así que voy a dar lectura ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí vemos, hermanos, la manifestación plena del Espíritu Santo. Ahí es donde comienza la labor permanente del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Antes, en el Antiguo Testamento, antes de este acontecimiento, había manifestaciones del Espíritu Santo, pero eran esporádicas, no con mucha frecuencia. Pero a partir de ese momento, hermanos, del día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, hermanos, y que descendió el Espíritu Santo, ahí comienza la labor permanente del Espíritu Santo de Dios en el mundo, en la tierra, hermanos. Jesucristo dijo, hermanos, que Él se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo a hacer la labor en el corazón del hombre. Antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese ascendido al cielo, las manifestaciones del Espíritu Santo eran esporádicas, de tiempo en tiempo, en algunos momentos, no con mucha frecuencia, no era de forma permanente. Pero a partir de este momento, hermanos, vemos que comienza la labor preciosa del Espíritu Santo obrando en el mundo. San Juan capítulo 16, hermanos, versículos 7 y 8 dice, Jesucristo hablando: pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Esa es una de las obras que el Espíritu Santo vino a hacer en el mundo, hermanos, a convencer de pecado, hermanos, a redarguirnos para vivir en justicia, a convencernos, hermanos, de que hay un juicio establecido para el hombre y que el único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida en sacrificio, hermanos, por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Pero ya es el hombre el que toma la decisión, la determinación, hermanos, de ser redarguido y reconocer que necesita a Dios en su vida y en su corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue ascendido al cielo, les dejó dicho a sus discípulos que estuvieran reunidos unánimes en el aposento alto, porque ahí recibirían la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La promesa del Espíritu Santo. Y es ahí, hermanos, en el día de Pentecostés, donde aquellos que estaban reunidos en ese lugar recibieron, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, y todos comenzaron, dice la palabra, a hablar en lenguas, y de ahí, hermanos, vemos una diferencia porque fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio el poder, la autoridad para predicar la palabra, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, porque eso no es del hombre, sino que eso viene de parte de Dios y viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo no puedo parar de alabar al Señor, hermanos, porque yo me gozo con esta palabra, me deleito de ver la obra tan hermosa y tan poderosa que el Espíritu Santo vino a hacer, hermanos. Ahí empieza esa labor hermosa del Espíritu Santo en el hombre, en el mundo, hermanos, comenzando a bendecir primeramente a aquellos que estaban reunidos en aquel lugar, dándoles poder, dándoles autoridad para hacer milagros, para sanar enfermos, para reprender demonios, para hablar su palabra con poder, con denuedo, con autoridad. Pero no solamente la labor del Espíritu Santo fue bendecir a aquellos que habían creído en Jesucristo. Y quisiera hacer aquí un comentario, hermanos, porque los que estaban ahí reunidos no eran una congregación, no eran una denominación, no eran una iglesia en específico, eran los que habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador, los que lo habían visto con sus ojos, que se había levantado de la tumba, que la tumba estaba vacía y que él verdaderamente era el Hijo de Dios, aquellos que caminaron con él, que vieron sus milagros. Sabemos que mucha gente siguió a Jesús, pero solamente los que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios fueron 120 personas que estaban reunidas en aquel lugar, en aquel momento, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de esos 120, hermanos, viene esa revolución que se comienza a predicar el Evangelio por todas partes, se comienza a expandir la iglesia. Unos son perseguidos y por causa de la persecución se expande el Evangelio de tal manera que ha llegado a nuestros oídos, a nuestras vidas hasta el día de hoy, y se sigue predicando el arrepentimiento y la salvación de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquel que en él crea pues será salvo, hermanos, y recibirá la bendición, el bautismo del Espíritu Santo si le busca de verdad en espíritu y en verdad. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que esa es la labor, hermanos, que el Espíritu Santo comenzó a hacer con aquellos 120 y que sigue haciendo con los que hasta el día de hoy seguimos creyendo en Jesucristo como el Señor y Salvador del mundo. Pero también hay una labor que el Espíritu Santo está haciendo en aquellos que aún no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, que aún, hermanos, están alejados de Dios, hermanos, que aún, hermanos, están buscando la felicidad, la paz, el gozo en el mundo, en los placeres, en el libertinaje, en los vicios, pero que saben que no lo han encontrado ni lo van a encontrar, porque la verdadera paz y el verdadero gozo solamente viene de parte de Dios, hermano. Así que si usted está cansado del pecado,
cansado de vivir una vida vana, vacía, ábrale su corazón a Cristo, porque Él es el único que le puede dar la paz verdadera. Y esa es la labor que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo, en aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, el Evangelio de salvación, hermanos, redarguyendo y convenciendo de pecado. Si usted se siente algo en su corazón, es el Espíritu Santo que le está redarguyendo para que usted reconozca que necesita a Dios en su vida, que necesita a Dios en su corazón, que el mundo le ha pagado mal, que la familia le ha pagado mal, que la vida le ha pagado mal, pero hay alguien que dio su vida en aquel madero para que usted tenga vida eterna, para que tenga paz, para que tenga esperanza en Cristo Jesús. Hermano, amigo, si usted escucha este mensaje, es para usted, y el Espíritu Santo le está redarguyendo para que abra su corazón, rompa, hermano, esa cadena, esa atadura que a veces nos ata a que yo tengo mi religión. La religión no salva, amado amigo, la religión no salva. El que salva es el que se levantó de entre los muertos, y ese es Jesucristo, y a Él es a quien le presento y le predico hoy en este momento. Así que el Espíritu Santo está haciendo una labor en el mundo, y es convencer al mundo de sus pecados. Lo leímos ya en la palabra del Señor, hermanos, que el Espíritu Santo vino para convencer. Cuando Él venga, dijo el Señor Jesucristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria sea al nombre de Jesús, y eso es la obra más maravillosa que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del hombre, redarguirnos, hermanos, y que el hombre pueda reconocer su necesidad de Dios en su vida y abrirle su corazón a Jesucristo. Porque cuando esto acontece, hermanos, ahí comienza la bendición en la vida del hombre, hermanos. Es lo más hermoso cuando el hombre reconoce que es pecador, que necesita de Dios, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo, hermanos, sella a aquella persona. Con el Espíritu Santo es sellado como hijo de Dios, como propiedad de Dios. Y le voy a leer, hermano, un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Quizás usted ya lo ha leído en otras ocasiones, un versículo que yo leo mucho, comparto mucho, pero que lo quiero leer para nuestros amigos que vayan a escuchar este mensaje. Y me gusta siempre corroborar con citas bíblicas lo que estoy hablando, para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, sino lo que la palabra del Señor nos dice. La palabra es fiel y es verdadera. Todo hombre es mentiroso, pero la palabra de Dios es veraz, es verdadera, hermanos, y permanece firme hasta el día de hoy. Y dice la palabra que todo lo que está escrito, hermanos, se va a cumplir al pie de la letra. Bendito Dios. Así que yo le voy a dar lectura aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13. Bendito Dios, aleluya. Dice ahí: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se ha predicado por millones y millones de años, dice, y habiendo creído en Él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el hombre escucha el mensaje que usted está escuchando y es compungido de pecado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le está redarguyendo, que usted tiene necesidad de Dios en su vida, que ha sido pecador, pecadora, que ha ofendido a Dios, y de tantas formas ofendemos a Dios, hasta con el pensamiento, hermanos, de una y de otra forma, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, hermanos, porque el hombre estamos atados a esta carne, y esta carne está vendida al pecado, hermanos, y la carne busca las cosas del mundo. La carne es débil, y la carne, hermanos, se deleita en las concupiscencias del mundo, hermanos, llevándonos a pecar y a desagradar a Dios, hermanos. Pero hay alguien, hermanos,
que no ve nuestras faltas, no ve nuestros pecados, sino que ve nuestra necesidad que hay en nuestro corazón, y ese es Jesucristo, que le ama y que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarlo, y que está hablando hoy a su vida para que usted le entregue su corazón, y el Espíritu Santo redarguyéndole ahí en su vida, en su alma, pero usted es el que toma la decisión. Y si usted decide reconocer que es pecador y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces va a suceder el acontecimiento que le acabo de leer ahí en Efesios capítulo 1 versículo 13, donde dice que viene el Espíritu Santo y nos sella, hermanos, como escogidos de Dios, como hijos de Dios, como propiedad de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Y usted puede decir, bueno, ¿y entonces qué soy? ¿Soy un chango? ¿Soy un animal? ¿O qué soy? No, hermano, solamente es creación de Dios. Pero si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo que es pecador, hermano, usted solamente es creación de Dios. Pero cuando usted da ese paso, entonces pasa de ser creación de Dios a ser un hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo de Dios en su vida. Gloria al Señor, aleluya. Y una vez ya sellados por el Espíritu Santo, cuando el hombre comienza, hermanos, su regeneración, siendo guiados por el Espíritu Santo, pues también es revestido, hermanos, del poder del Espíritu Santo. Vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice ahí el Señor Jesucristo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a tener poder, van a tener autoridad, hermanos, para que hablen mis grandezas y testifiquen mi poder y lo que han visto y lo que han testificado con sus propios ojos. Y la unción del Espíritu Santo estará en ustedes y podrán ser testigos de mí en todo el mundo. Gloria al Señor, y por eso seguimos testificando que Cristo es el Señor. Aleluya. Vemos un ejemplo, hermanos, muy conocido en las Escrituras, que es el ejemplo de Pedro. Pedro, antes de que fuera lleno del Espíritu Santo, vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado, hermanos, por los soldados romanos, cuando fue llevado para que lo latigaran de sus espaldas, lo golpearan, hermanos, en aquel juicio delante de Pilato y todo esto, vemos que Pedro seguía de lejos, y cuando la gente lo conoció que él era uno de ellos que andaba con él, vemos que lo negó. Y esto es algo que, pues, aunque usted no se congregue en ninguna iglesia, lo sabemos, que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Antes de que el gallo cante, tú, Pedro, me negarás, fue lo que el Señor le dijo, y se cumplió al pie de la letra, porque la palabra es verdadera, hermanos, y esta palabra es verdadera porque es palabra de Dios. Así que antes de que Pedro fuera lleno del Espíritu Santo, pues vemos un Pedro temeroso, un Pedro lleno de temores, que no tuvo el valor de decir sí, yo andaba con él, sino que lo negó 3 veces, hermanos. Vemos un Pedro lleno de ira y que se encendió y se enfureció y va y le corta la oreja a aquel soldado, hermanos, lleno en su ira, en su actitud natural de la carne. Pero más adelante, cuando ya Pedro recibe o es lleno del Espíritu Santo, vemos un Pedro totalmente diferente, un Pedro que no tenía temor a prisiones, que no tenía temor a que lo latigaran, que no tenía temor de nada, hermanos. Vemos un Pedro que se levanta con el poder del Espíritu Santo. No era un hombre muy elocuente, pero se levanta y da el primer sermón, hermanos, hablando y testificando de que la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo encontramos en la palabra del Señor en el libro de Hechos, hermanos. Ahí se encuentra el primer sermón de Pedro, hermanos, donde la palabra del Señor nos dice que con ese sermón que Pedro habló, fueron 3,000 personas que fueron alcanzadas en aquel momento, en aquel día que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo a predicar la palabra del Señor. Así que hubo un cambio kilométrico en la vida de Pedro, hubo un cambio completo, hermanos, en la vida de él, y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros, que nos llena y nos da paz, nos da autoridad, nos usa, hermanos. Y lo que hacemos no es por nosotros, sino porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Es algo
maravilloso. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero lo más lindo, hermanos, es que esta bendición de la llenura del Espíritu Santo no fue solamente en el día de Pentecostés, hermanos, sino que esa bendición, hermanos, es para todos los que creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, como Señor y Salvador. Así que no se ponga triste, amado hermano, porque esa bendición es para usted también que esté escuchando, hermano. Veámoslo en la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Pedro se levanta y comienza a predicar, comienza a dar aquel sermón poderoso, hermanos, lleno del Espíritu Santo, y todas las gentes que estaban ahí escuchando, mire lo que pasó. Hechos capítulo 2, verso 37 dice, las personas que estaban ahí, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Y esta palabra de llamare sigue vigente, abierta hasta el día de hoy. Si hoy Dios lo está llamando a usted al arrepentimiento, hermanos, también la bendición es para usted, hermanos. Esto no es algo que ya se cerró y que solamente recibieron los que estaban en aquel día del Pentecostés, hermanos. No es solamente para los que creyeron en el Evangelio por la palabra que salió de los labios de Pedro en ese específico momento, sino para todos los que en él creyeren hasta el día de hoy, hermano. Y si usted le cree al Señor Jesucristo, pues también la bendición del don del Espíritu Santo es para usted, hermanos. Sigue vigente, sigue abierta esa bendición para el creyente, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Pero quiero enfatizar también un poquito aquí en las palabras de Pedro, hermanos, que les contestó a aquellos que le preguntaron, que estaban compungidos, reconociendo que Jesucristo era el Hijo de Dios y diciendo, ¿qué haremos? Pedro les da unas indicaciones. Número 1, les dice que se arrepientan, hermanos. Lo primero que tiene que haber en el corazón del hombre es arrepentimiento. Reconocer, hermanos, y arrepentirse de sus pecados. Y el arrepentimiento, hermanos, verdadero produce cambios en el corazón del hombre. Yo puedo decir que estoy arrepentida de haber hecho algo y seguirlo haciendo. Eso no es arrepentimiento verdadero, hermanos. El arrepentimiento verdadero produce cambios en nuestras vidas. Cuando nosotros de verdad nos arrepentimos, ya no queremos hacer lo mismo que hicimos. Y eso es lo que el Señor demanda del corazón del hombre, que se arrepienta de verdad de sus pecados y tenga de verdad el deseo de no volver a practicarlos. En nuestra fuerza humana quizás no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que viene y nos sella, lo podemos lograr, hermanos. Pero es necesario que nos arrepintamos y que le entreguemos nuestro corazón al Señor, profesándolo como Señor y Salvador, para que recibamos ese sello del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que nos dé la fuerza para lograr lo que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza humana, hermanos. Lo segundo que dice ahí es que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Después del arrepentimiento, hermanos, después de esa confesión de fe y de que somos sellados con el Espíritu Santo, viene el bautismo. Y ese bautismo que Pedro está hablando es el bautismo en agua, hermanos. ¿Qué es lo que representa en palabras sencillas el bautismo en agua, hermanos? Es el
El bautismo en agua, pues es que se sumerge la persona en el agua, bajo las aguas, y se levanta para arriba, que fue lo que el bautismo que recibió nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por Juan el Bautista, que él fue a que lo bautizara y fue que lo sumergió en las aguas y fue levantado, ¿verdad? Para arriba. ¿Qué significa esto? No, muchas personas tenemos un concepto equivocado y traemos doctrina, enseñanzas erróneas, hermanos, porque una doctrina es algo que tiene fundamento bíblico, pero traemos enseñanzas erróneas, hermanos, por causa de nuestra creencias de nuestros padres quizás de que el bautismo es cuando se nace la persona y es el bebé y se lleva y se bautiza, hermanos. No se puede bautizar una persona si no se ha arrepentido de sus pecados. Si un bebé, pues un bebé no tiene conciencia ni tiene todavía entendimiento de lo bueno y lo malo. Entonces, esto es irónico de que un bebé sea bautizado. Pedro está dando el paso específico. Arrepiéntanse y bautícense. Así que para poderse bautizar en el bautismo en agua es necesario primero arrepentirnos de nuestros pecados. Así que el bautismo, hermanos, es cuando la persona ha reconocido que es pecadora, se ha arrepentido de sus pecados, ha entregado su corazón a Cristo y entonces quiere sellar ese pacto con el Señor haciendo el bautismo en agua, y es que baja las aguas, lo que representa es que muere para el mundo y vive para Cristo. Se levanta para vivir una vida conforme no a mi deseo, sino conforme al deseo y a la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que representa el bautismo en agua, hermanos. Y después de que se hace esto, dice entonces Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y entonces recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí entonces viene el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, hermanos, que es para todos los creyentes, hermanos, es para todo el mundo, o todos los creyentes, más bien, corrijo la palabra, no para todo el mundo, sino para todos los que en él creyeren, hermanos. Así que si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermano, búsquelo en oración. No sé cuántos años tenga de creyente, no sé cuántos años tenga conociendo la palabra, pero si no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no ha recibido el don del Espíritu Santo, búsquelo en oración, en comunión con Dios, consagre su vida para Dios, porque ahí la palabra nos dice que es para todos los que en él creyeren. Algo que es importante remarcar es que los discípulos que estaban ahí reunidos estaban unánimes, unidos en oración. Así que, pues, para que recibamos el Espíritu Santo necesitamos estar, hermanos, como una iglesia unidos, hermanos, en oración, en ruego delante del Señor, en unidad, hermanos, que no haya divisiones, contiendas, celos, envidias, porque pues entonces eso mancha nuestro corazón delante del Señor y impide que seamos bautizados o llenos del Espíritu Santo, recibamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Pero es para todos los que en él creyeren, obviamente, que vivan una vida en santidad, una vida agradable, hermanos, no perfecta, porque no hay un ser perfecto, pero sí una vida recta, hermanos, delante del Señor y en comunión con Dios por medio de la oración. Y el Señor hace un llamado, hermanos, para que le busquemos y podamos recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, otra cosa que el Espíritu Santo, hermanos, viene a hacer en los redimidos con la sangre de Cristo es que viene a regalar dones para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, hermanos. Antes de entrar a los dones del Espíritu Santo, hermanos, quiero remarcar, una cosa es el sello del Espíritu Santo, que ese sello viene cuando la persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el sello del Espíritu Santo como hijo de Dios, como propiedad de Dios. Otra cosa es el don del Espíritu Santo, que es del que está hablando aquí Pedro, diciendo que es para todos. El don del Espíritu Santo es para todos los que en él creyeren, que es
lo que ellos recibieron en el día de Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo. Se le conoce como el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y una de las señales de este acontecimiento en la vida del creyente, hermanos, es el hablar en lenguas, hermanos, que fue lo que sucedió con los que estaban ahí reunidos, que comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que esa es una de las señales del bautismo o el don del Espíritu Santo en la vida del creyente, y es totalmente diferente al sello del Espíritu Santo, hermanos. Ahora bien, vamos a los dones del Espíritu Santo, que también son totalmente diferentes, para que no nos confundamos. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, son regalos de Dios para los creyentes. Y vamos a ir a Primera de Corintios, hermanos, aleluya, capítulo 12, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, del versículo 4 en adelante voy a dar lectura, y ahí vamos a ver y a conocer los dones del Espíritu Santo de Dios. El tema es conociendo al Espíritu Santo, hermanos. Quiero agradecerles de verdad el que usted tome el tiempo para escuchar esta palabra, y esto demuestra que usted ama a Dios y tiene necesidad de Dios y que se goza en las cosas espirituales. Y le invito, hermano, que comparta este audio, este video por Facebook, por Tuning, donde usted lo vaya a escuchar, para que más vidas sean edificadas. Gloria a Dios. Vamos a ir ahí, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Ahí vamos a ver los dones del Espíritu Santo de Dios. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea que no hay dos dioses ni tres dioses, es un solo Dios, hermanos, manifestado en tres diferentes personas, en tres diferentes tiempos, para bendición del hombre. Dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vemos el don número 1. A otro palabra de ciencia, número 2, por el mismo Espíritu. A otro palabra de fe, por el mismo Espíritu, número 3. A otro dones de sanidades, número 4. A otro el hacer milagros, número 5. A otro profecía, número 6. A otro discernimiento de espíritus, número 7. Diversos géneros de lenguas, número 8. Y a otro interpretación de lenguas, número 9. 9 dones, hermanos. Ahí está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 hasta el versículo 11, hermanos. Dice ahí, voy a dar lectura al versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Así que aquí vemos, hermanos, los 9 dones del Espíritu Santo para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero vemos algo importante aquí. Aquí ya no es que esto es para todos, sino que aquí vemos que es el Espíritu Santo el que reparte a cada uno como Él quiere.
Algunos podrán tener 3 dones, algunos 4, algunos 1, algunos ninguno, porque no se consagran para Dios. Pero aquí vemos que es el Espíritu Santo el que reparte esos dones a los creyentes como Él quiere repartirlos. Y en los versículos que le leí anteriores, Él dice ahí la palabra del Señor que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, de acuerdo al propósito o al ministerio que el Señor tiene con el creyente. Ahí entonces el Señor o el Espíritu Santo le reparte de sus dones de acuerdo a su llamado, hermanos, que el Señor tiene en la vida del creyente, y el Espíritu Santo los da como Él quiere. Son 9 dones que encontramos ahí, hermanos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, hermanos, el don de fe, de sanidades, de hacer milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, hermanos, y la interpretación de lenguas. 9 dones, hermanos, y los 9 dones del Espíritu Santo, hermanos, se dividen en 3 grupos, por decirlo de esta forma. Estos 9 dones del Espíritu Santo se dividen en 3 grupos. Número 1, los dones de enseñanza. Número 2, los dones dentro del ministerio. Y número 3, los dones de adoración. ¿A qué grupo pertenece cada uno de estos dones? Bueno, pues se los voy a mencionar así rapidito, hermanos. Vamos con el grupo de los dones de enseñanza. Ahí encontramos el don de sabiduría, que es, hermanos, esa gracia que el Señor da para poder predicar, para poder enseñar su palabra. Dios da palabra de sabiduría para la edificación, hermanos, de la iglesia y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Otro don que pertenece a este grupo de dones de enseñanza es el de palabra de ciencia, y tiene que ver, hermanos, con la sabiduría que el Señor da, hermanos, para interpretar sueños. Tenemos el otro grupo, que es el grupo de los dones dentro del ministerio, y aquí tenemos 7 de ellos, que es el don de fe, una fe sobrenatural para hacer milagros. Tenemos el don de sanidades, cuando alguien ora por alguien y es sanado, hermanos. Tenemos el don de milagros, que esa es una acción sobrenatural, instantánea, hermanos, poderosa de Dios, hermanos. Tenemos el don de profecía, hermanos, que es para anunciar, hermanos, los eventos que aún no han sucedido, eventos futuros, hermanos, don de profecía. Tenemos también, hermanos, el don del discernimiento de espíritus, que está dentro, hermanos, de este grupo, que pertenecen a los dones dentro del ministerio, hermanos, para discernir. Hay personas que traen espíritus negativos, espíritus de paz, espíritus diferentes. Tiene esa persona el discernimiento para discernir los espíritus, cuando es algo de Dios, no es algo de Dios. Está el don, hermanos, o el otro grupo que tenemos, que es los dones de adoración, y aquí encontramos 2 de ellos, que es el de diversos géneros de lenguas, que el Señor les da a algunas personas ese don de lenguas para adorar al Señor en lenguas angélicas, en adoración al Señor, hermanos. Y también tenemos el don de la interpretación de las lenguas, que pertenece a los dones de adoración, o al grupo de los dones de adoración. Y en este don, hermanos, de interpretación, pues es cuando alguien está adorando al Señor, o el Señor está conectado con el Señor y está hablando en lenguas, y se levanta otro y interpreta lo que aquella persona está hablando en lenguas, hermanos. Da la interpretación de las lenguas que se están hablando en esa comunión de oración con el Señor. Así que pues ahí está esa división, hermanos, esos 3 grupos en los que se dividen los 9 dones del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Yo espero que se esté edificando con este tema, conociendo al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora bien, hermanos, pues
La obra del Espíritu Santo ya mencionamos que comenzó en el día de Pentecostés. Ahí vino la manifestación plena del Espíritu Santo, y esa manifestación del Espíritu Santo sigue vigente, hermanos, hasta el día de hoy. No se ha terminado. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra, sigue haciendo su labor en la iglesia, y aún con aquel que no le ha entregado su vida a Cristo, convenciéndolo, redarguyéndolo de pecado, hermanos, para que venga al conocimiento de la palabra y venga y reciba la salvación de su alma por medio de la fe en Jesucristo, hermanos. Así que su obra sigue vigente y permanente hasta el día de hoy. Les mencioné al principio, hermanos, que estamos presentando al hombre que fue formado a imagen y semejanza de Dios, porque fue formado con cuerpo, alma y espíritu, al igual que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios manifestado en tres diferentes personas en tiempos diferentes. Primero veíamos, hermanos, a Jehová, a Yahvé, el yo soy, o el Padre, como usted le quiera llamar. Sé que hay diferentes versiones de Biblias, y algunas para mencionarse a Dios o referirse a Dios dice Jehová, otras dicen Yahvé, pero pues es el Dios creador, hermanos. Vemos al Dios Padre, hermanos, en el Antiguo Testamento manifestado, hermanos, a un pueblo escogido que era el pueblo de Israel, hermanos. Después vemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, que vino a buscar ese pueblo rebelde, hermanos, y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y por cuanto aquel pueblo, hermanos, no le recibió y endureció su corazón, ahí se abrió la puerta, hermanos, completa para los gentiles. Nosotros que no éramos del linaje de Abraham, hermanos, ahí nosotros tenemos el acceso para que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo podamos ser partícipes de las bendiciones de Dios, hermanos, y podamos tener el derecho de ser llamados hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, abriendo esa puerta de salvación al mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a hacer una obra en esta tierra, y fue a abrir esa puerta de salvación para el ser humano. El Señor Jesucristo dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos, les envío al Consolador, al Espíritu Santo. Y entonces en el día de Pentecostés viene, hermanos, el Espíritu Santo a comenzar su labor, hermanos, aquí en el mundo entero, y está esa manifestación plena del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo vigente hasta el día de hoy, hermanos. El Espíritu Santo haciendo la obra en el mundo entero, tanto en el inconverso como en el creyente, para guiarnos y dirigirnos, hermanos, por el camino de rectitud, de justicia, para ayudarnos a vencer el pecado, para ayudarnos a vivir para Dios, hermanos, para poder un día estar delante de la presencia del Señor, hermanos. Así que es una obra hermosa y maravillosa la que el Espíritu Santo está haciendo hasta el día de hoy en nuestras vidas. Él es nuestro ayudador, hermanos. Él es nuestro consolador, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros, sobre nosotros, en nosotros, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia, a todo conocimiento de la palabra del Señor, y su obra sigue vigente, hermanos, hasta el día de hoy. Y tenemos que cuidar, hermanos, de no contristar al Espíritu Santo que ya nos ha sido dado. Y yo me estoy refiriendo ya a los creyentes, hermanos, a la iglesia de Cristo, hermanos, que cuidemos, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la morada del Espíritu Santo en nosotros. La palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, el cual está en nosotros. Así que, hermanos, guardémonos de todo pecado, fortalezcámonos en el Señor, hermanos, dobleguemos nuestras rodillas delante del Señor para clamar en oración fuerza y fortaleza para poder vencer nuestras debilidades, hermanos.
Él está, hermanos, para ayudarnos, para fortalecernos, para vivir una vida agradable y recta delante de Dios. Y es necesario que cuidemos nuestra vida en santidad. La palabra dice, sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin duda alguna, sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podríamos lograr, porque es el Espíritu Santo el que nos sustenta, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Estamos tristes, nos consuela, estamos afligidos, nos da paz. Hermanos, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra dentro de la iglesia, dentro de los redimidos. Hermanos, cuidemos esa morada, porque si nosotros descuidamos, hermanos, nuestra morada que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nosotros, pues estamos en gran riesgo, hermanos, de ser dejados el día que seamos llamados a cuentas delante de Dios, que la muerte llegue o que nuestro Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a llevar delante de la presencia del Señor, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos va a levantar del polvo de la tierra. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a transformar si es que llegara nuestro Señor Jesucristo, y como dice la palabra, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer esa transformación en nuestras vidas, o ese levantamiento si es que ya habremos morido en esta carne, hermanos. Por eso es que es tan importante cuidar, hermanos, la morada del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Veámoslo en la palabra del Señor, capítulo 8, versículo 11. Dice ahí la palabra del Señor, hermanos. 8:11. Y si el Espíritu, dice, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así que es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a levantar, el que nos va a llevar delante de la presencia del Señor. Por eso es que debemos de cuidar nuestra morada, hermanos, y conocer el Espíritu Santo, hermanos, no solamente con el conocimiento, con el intelecto, sino conocerlo en nuestra vida personal, en una comunión real y verdadera con Dios por medio de la oración, hermanos. Cuidemos esta morada que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nosotros, porque Él es el que nos santifica, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos redarguye cuando estamos o hacemos algo mal. Es el Espíritu Santo que nos hace sentir esa inquietud, miraste mal, hablaste mal, contestaste mal. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos hace ser agradables delante de Dios, el que nos guía y nos enseña el camino correcto para vivir como verdaderos hijos de Dios. Ahora bien, pues yo le haré una pregunta, pues, ¿cuándo entonces termina la labor del Espíritu Santo? Si sigue permanente, ¿cuándo se va a terminar la labor del Espíritu Santo? Pues la palabra nos va a enseñar cuándo termina la labor del Espíritu Santo aquí en la tierra, hermanos. Y es cuando la iglesia de Cristo, hermanos, sea levantada. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada, hermanos, ahí va a terminar la labor del Espíritu Santo, hermanos, porque es el Espíritu Santo el que nos va a llevar, hermanos, al Padre. Y entonces, hermanos, aquí ya el enemigo, el diablo, Satanás, hará de las suyas, porque el Espíritu Santo, hermanos, se irá, será levantado, será quitado para llevar a la iglesia de Cristo a las bodas del Cordero, para estar en la presencia del Señor para siempre. Pero lo vamos a ver, hermanos, con la palabra del Señor, hermanos, siempre corroborando con palabra lo que hablamos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que nosotros no somos cualquier persona, hermanos, somos la iglesia de Cristo. Somos, hermanos, la novia del Cordero, hermanos. Somos, hermanos, la sal en la tierra. Y por el hecho de que la iglesia está en la tierra, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, el diablo no se puede manifestar como él quisiera manifestarse, hermanos. El diablo no
no destruye totalmente, hermanos, lo que quisiera destruir, porque hay una iglesia poderosa, porque hay una iglesia llena del Espíritu Santo, porque hay una iglesia en comunión, orando, intercediendo por las vidas perdidas, por el pecador, por el adúltero, por el fornicario, por el borracho, por el idólatra, hermanos. Estamos clamando misericordia por todas esas vidas, para que sean tocadas por el poder del Espíritu Santo, para que sus corazones sean compungidos, para que sus corazones sean cambiados, hermanos, para que puedan ver con sus ojos espirituales, hermanos, y se quite esa ceguera espiritual que nos ciega y no nos permite ver, hermanos, y conocer al Dios único y verdadero, hermanos. Hay una iglesia intercediendo por las necesidades del mundo entero, por el homosexual, por la lesbiana, hermanos, por el drogadicto, hermanos, por todas aquellas personas que están atadas en el pecado, en sus delitos, en sus maldades. Hay una iglesia que está intercediendo delante del Señor, y que el Espíritu Santo está en nosotros, dirigiéndonos por esas necesidades para clamar misericordia, para que el Espíritu Santo haga la obra también en sus vidas y puedan tener paz y puedan ser libres, hermanos, de condenación, de pecado, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer, hermanos, en segunda de Tesalonicenses, hermanos, donde aquí podemos encontrar lo que la palabra del Señor nos revela, corroborando, hermanos, de que es el Espíritu Santo el que retiene hasta el día de hoy que el diablo, hermanos, haga y deshaga en este mundo, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1, ahí sí le voy a leer varios versículos. Dice ahí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aleluya. Estamos esperando, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con el Señor, hermanos, para estar con Él para siempre. Dice ahí, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya está hablando, hermanos, del tiempo de que el anticristo se sentará en el trono de Dios, hermanos. Sigue diciendo: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Nos está diciendo claramente que hay algo que lo está deteniendo y que no se puede manifestar completamente. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y ese misterio de la iniquidad, hermanos, es la obra de Satanás, del diablo en las vidas, perturbándolas y llevándolas, hermanos, a perdición, hermanos, algunos guiados por el deleite de la carne, la concupiscencia del mundo, y a otros atados, hermanos, a religiones que nos llevan o los llevan, hermanos, a una condenación eterna, porque la salvación no se encuentra en ninguna religión, sino en aquel que dio su vida en aquel madero para proveer, hermanos, la vida eterna. Aleluya. Dice aquí: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez
sea quitado de en medio. Y ese es, hermanos, el Espíritu Santo de Dios que retiene, hermanos, que la obra de Satanás se manifieste completamente en el mundo, hermanos. Pero cuando se ha quitado, cuando se cumpla lo que la palabra nos está hablando, que seremos levantados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios será quitado, hermanos, será levantado, igual con la iglesia, irá a llevar a la novia a las bodas del Cordero, hermanos. Entonces allí se manifestará el ministerio de la iniquidad, hermanos. Gloria al Señor, hasta que a su vez dice se ha quitado de en medio, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el poder de su espíritu, de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no reciben el amor de la verdad es Cristo, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Ahí vemos, hermanos, la palabra del Señor tan clara, hermanos, y tan hermosa, donde nos está hablando claramente que hay algo quien lo retiene, y ese es el Espíritu Santo. Pero cuando se ha quitado, hermanos, cuando se ha levantado el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo deje de hacer su obra en esta tierra y lleve a su iglesia delante del Cordero, hermanos, se ha levantado la iglesia de la tierra delante del Cordero del Señor, entonces se manifestará, dice, el misterio de iniquidad. Entonces Satanás, hermanos, tomará el control del mundo entero, pero para ese entonces, si no, yo ya no voy a estar aquí. Yo no sé usted, pero yo ya no voy a estar aquí, ya estaré en la presencia del Señor, y el deseo de Dios es que usted esté allá, pero hoy necesita, hermano, arrepentirse, entregarle su corazón a Cristo, hermanos. Que usted pueda recibir el sello del Espíritu Santo, y usted se consagre y busque de Dios, pueda recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en su vida, hermano, y el Señor comience a hacer maravillas en usted, en un ministerio que el Señor le tenga, hermano, escogido para que usted le sirva como un instrumento útil en su mano, y reciba también, hermanos, de los dones del Espíritu Santo conforme al propósito, al plan, el llamado específico que Dios tenga para su vida, hermanos. 9 dones que les mencionamos, y yo espero que esta palabra, hermanos, haya podido ser de bendición, sea de bendición para su vida, de edificación, conociendo al Espíritu Santo. Antes de yo terminar, hermanos, quiero hacer una oración. Si usted, hermano, se ha apartado del camino del Señor, y el Señor hoy le hace una invitación a la reconciliación para que usted se reconcilie con Dios, hermano. Usted no puede y no ha podido en su fuerza, ni va a poder. Necesita la ayuda del Espíritu Santo, y nuevamente necesita reconciliarse con Él. Si usted nunca le ha aceptado y no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día de su salvación, para que usted le acepte y le entregue su corazón a Jesucristo, hermano. Así que voy a hacer una oración. Si usted quiere aceptar a Jesucristo por primera vez, o quiere reconciliarse con el Señor, o se siente inseguro de su salvación, hermano, haga esta oración conmigo en esta hora, para que entonces la obra del Espíritu Santo comience a obrar en su vida. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te entrego mi vida, mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y ayúdame a amarte, a honrarte, a conocerte y a serte fiel. Yo te reconozco como Señor y Salvador, y te entrego mi vida y mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo espero que usted haya hecho esa oración, hermano, y que busque una iglesia evangélica donde se predique el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de verdad. Busque una Biblia, comience a leer la palabra del Señor, hermano. Y si usted quiere seguir escuchando palabra del Señor, hermanos, pues tengo una página personal. Usted me busca en YouTube, Cecilia Zamora, y ahí estamos, hermanos. El logo es, dice I love Jesus, es un corazoncito. I love Jesús. Así que ahí me puede encontrar, hermanos. Ahí puede encontrar palabra de bendición. Puede encontrar, hermanos, prédicas, canciones, dramas que le van a edificar y le van a ministrar su vida. También nos puede sintonizar, hermanos, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida, hermanos, por Tuning, que es radio en internet, por Facebook en vivo y también en YouTube, Vive Radio Digital. Así que usted nos puede buscar Facebook, YouTube, Tuning, Vive Radio Digital. Esta es una estación de bendición tocando y transformando vidas por medio del evangelio y el mensaje de salvación a través de la música y de la palabra. Así que ahí está esas plataformas, hermanos, donde usted nos puede sintonizar. Y yo siempre estoy todos los lunes en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, compartiendo palabra de bendición, donde usted nos puede sintonizar, hermanos, por Tuning, por Facebook o por YouTube. Yo espero que nos sintonice y que sea de bendición esta palabra para su vida. Gracias y que el Señor me le bendiga. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos que siempre nos apoyan y nos respaldan lunes con lunes, hermanos. También quiero agradecer a mi pastor Bernardo Mateos de Ministerios Getsemaní aquí en Apopka, Florida. Estamos ubicados en el 2585 West Orange Blossom Trail. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, puede hacer de nuestra iglesia su casa, hermanos. Así que tenemos nuestros servicios los miércoles y viernes 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y ahí pues predicamos un Cristo de poder, un Cristo que cambia, que transforma y que le ama, hermano, y quiere bendecir su vida. Así que ahí está nuestra congregación Templo Ministerios Getsemaní en Apopka, Florida. Que el Señor me le bendiga y la bendición de Dios sea sobre su vida.